¿Qué pasaría si te dijera que el producto más rentable de toda la historia no es el oro, ni el petróleo, ni la tecnología, sino algo invisible que usas todos los días sin darte cuenta? Porque la deuda no es solo un préstamo, es un producto diseñado para convertir tu futuro en ingresos para otros. Durante siglos, nos enseñaron a pensar en la deuda como algo normal, algo cotidiano, algo necesario para avanzar. Nos dijeron que endeudarse era parte del progreso, que pedir prestado era una señal de crecimiento, que el crédito era libertad. Comprar ahora y pagar después se convirtió en una promesa moderna de comodidad y éxito. Pero la historia, cuando se observa con atención, cuenta una historia muy diferente. La deuda no apareció por accidente, no surgió como una simple herramienta neutral. Fue construida, perfeccionada y expandida a lo largo de miles de años hasta convertirse en el pilar central del sistema económico mundial. No es solo una relación entre un acreedor y un deudor, es una arquitectura completa de poder. Mucho antes de que existiera el dinero físico, la deuda ya organizaba la vida humana. En las primeras civilizaciones de Mesopotamia, hace más de 5000 años, las transacciones no se basaban principalmente en monedas, sino en obligaciones registradas. Tablillas de arcilla detallaban quién debía grano, animales o trabajo, y cuándo debía entregarlos. El dinero vino después, la deuda vino primero. Esto es importante, porque cambia por completo la forma en que entendemos la economía. Desde su origen, la deuda no fue solo un medio de intercambio, sino una forma de control social. Quien debía algo quedaba atado al sistema. Su tiempo futuro ya no le pertenecía por completo, ya estaba comprometido. Con el tiempo, la deuda dejó de ser solo una herramienta local y se convirtió en una fuerza política. A medida que las sociedades crecieron, los gobernantes descubrieron que podían financiar guerras, construir imperios y mantener el poder no solo con impuestos, sino con deuda. Pedir prestado permitía gastar hoy, sin enfrentar inmediatamente las consecuencias. Así nacieron los primeros sistemas de deuda pública. Reyes y estados comenzaron a emitir promesas de pago a comerciantes y banqueros. Estas promesas no solo se pagaban, se negociaban, se compraban y se vendían. La deuda empezó a circular como un activo. Uno de los grandes puntos de inflexión ocurrió cuando la deuda dejó de ser algo personal y se convirtió en algo impersonal. Ya no importaba quién debía, sino cuánto debía y bajo qué condiciones. La deuda se transformó en un producto financiero. En Europa, especialmente en los Países Bajos, surgieron los primeros mercados de bonos modernos. Por primera vez, prestar dinero al Estado se convirtió en una inversión rentable y relativamente segura. No era solo una obligación moral, era un negocio predecible, escalable y extremadamente lucrativo. Más tarde, este modelo fue perfeccionado con la creación de bancos centrales. El Estado ya no dependía únicamente de impuestos o botines de guerra. Podía financiarse de manera permanente a través de deuda. Y lo más importante, podía refinanciarla indefinidamente. La deuda dejó de ser algo que debía desaparecer. Se convirtió en algo que debía mantenerse. Este fue un cambio silencioso, pero profundo. A partir de ese momento, los gobiernos ya no necesitaban pagar completamente sus deudas, solo necesitaban servirlas, pagar intereses, renovarlas, rolarlas hacia el futuro. La deuda se volvió permanente. Con el paso de los siglos, este modelo se expandió y se sofisticó. Los estados aprendieron que podían sostener economías enteras sobre la base de deuda continua. Y los sistemas financieros aprendieron que no había negocio más estable que prestar a gobiernos, empresas y, eventualmente, personas comunes. El siglo XX llevó esta lógica a un nuevo nivel. Después de grandes guerras y crisis económicas, la deuda se normalizó como una herramienta de política económica. Los déficits dejaron de ser una excepción, se convirtieron en la regla. Pero el cambio más importante no ocurrió en los gobiernos, ocurrió en los hogares. El crédito al consumo transformó a ciudadanos en clientes permanentes. Tarjetas de crédito, préstamos personales, hipotecas, financiamiento a plazos. La vida moderna comenzó a construirse sobre pagos mensuales. Ya no se trataba solo de cubrir necesidades básicas. La deuda empezó a financiar estilos de vida, casas más grandes, autos nuevos, electrodomésticos, vacaciones, educación.
Todo podía obtenerse ahora, siempre y cuando se prometiera pagar después. Y esa promesa, multiplicada por millones de personas, se convirtió en una de las mayores fuentes de ingresos del sistema financiero. La genialidad del sistema no estaba solo en prestar dinero, sino en diseñar la deuda para que nunca terminara. Intereses compuestos, pagos mínimos, refinanciaciones, nuevas líneas de crédito para pagar deudas antiguas. La deuda ya no era un evento. Era una condición permanente. Mientras tanto, a nivel global, la deuda se convirtió en una herramienta de influencia geopolítica. Países enteros comenzaron a depender de préstamos externos para estabilizar sus economías, financiar infraestructura o enfrentar crisis. Pero esos préstamos venían con condiciones, reformas, ajustes, privatizaciones, cambios estructurales. La deuda dejó de ser solo económica, se volvió política. En muchos casos, los países no salían del ciclo de endeudamiento, entraban en él, pedían prestado para pagar deudas anteriores, ajustaban sus economías para cumplir condiciones, y luego volvían a pedir prestado. El resultado no era independencia financiera, era dependencia estructural. A nivel individual, el efecto era similar. Las personas no solo trabajaban para vivir, trabajaban para pagar, para servir deudas adquiridas en el pasado. El futuro se convertía en una fuente de ingresos para el sistema financiero. Esto no significa que toda deuda sea mala. La deuda, como herramienta, puede ser útil, puede permitir inversiones, educación, crecimiento. Pero el sistema no está diseñado para que la deuda desaparezca. Está diseñado para que continúe. Porque una deuda pagada es el final de un ingreso. Una deuda permanente es un flujo constante de dinero. Y eso nos lleva a una verdad incómoda. El sistema económico moderno no puede funcionar sin deuda. Los gobiernos necesitan emitirla. Las empresas dependen de ella. Los consumidores están atrapados en ella. El crecimiento económico, tal como lo conocemos, está construido sobre la expansión continua del crédito. Sin deuda, el sistema se detiene. Esto explica por qué las crisis financieras no se solucionan eliminando deuda, sino creando más, nuevos estímulos, nuevos préstamos, nuevas promesas. El problema nunca se resuelve, se pospone. La deuda empuja el tiempo hacia adelante, transfiere costos al futuro y en ese proceso genera ganancias en el presente. Por eso la deuda no es solo un contrato, es un producto con márgenes extraordinarios, con demanda constante, con respaldo institucional y con una característica única: siempre se puede expandir. No necesita materias primas, no necesita fábricas, no necesita límites físicos, solo necesita confianza y tiempo. Entender esta historia no es una invitación al miedo, es una invitación a la claridad, porque cuando comprendes cómo la deuda se convirtió en el producto más rentable de la historia, empiezas a ver el mundo financiero con otros ojos. Ya no ves solo números, ves estructuras, ves incentivos, ves por qué el sistema funciona como funciona, y una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo.